vamos a desarrollarlos, como son 12, vamos a dividir en 4, son 3 alumnos por seminario. Entonces, úlcera gástrica va a desarrollar los primeros 3 alumnos, COVID-19 del número 4 al número 6, tumores de ovario y testículo del 7 al 9, y tumores de mama del 10 al 12. Entonces, son 4 seminarios que vamos a desarrollar. Bueno, en primer lugar. En segundo lugar, la mecánica, ¿cómo vamos a desarrollar los seminarios? Generalmente casi estos 4 seminarios tienen el mismo esquema de desarrollo. Uno, definición, o definiciones básicamente. En segundo lugar, la parte de epidemiología, la epidemiología a nivel nacional, a nivel internacional, ¿no? Señalan datos epidemiológicos básicamente. Después, lo que es una parte de fisiopatología, básicamente, ¿no? Después de fisiopatología, se centran fundamentalmente a la parte de lo que es la clasificación, por ejemplo. En úlcera gástrica, bueno, no van a encontrar algunas clasificaciones, pero bueno, en tumores de ovario y testículo y tumores de mama, sí, ahí sí van a encontrar clasificaciones. En COVID-19, bueno, también si no hay clasificaciones, de todas maneras hay clasificaciones en COVID-19, definitivamente, un poquito para diferenciar los tipos de virus, ¿no? Después de la clasificación viene lo que es la parte de macroscopía, ¿no? Macroscopía. En el caso de tumores de ovario, tumores de mama, como son bastantes tumores, al momento de tocar la clasificación, hacen énfasis básicamente en los tumores más frecuentes, más comunes. Y de esos tumores más frecuentes, más comunes, van a desarrollar por lo menos 2 o 3, los más representativos y los más frecuentes en sí. ¿Qué es lo que van a desarrollar eso? En los tumores más frecuentes, la parte de la macroscopía, todo lo que es macroscopía. Y después microscopía, ¿no? Eso es otra parte. Cuando toquen ya la microscopía, definitivamente en tumores de ovario y testículos y en tumores de mama, van a tener que tocar fundamentalmente lo que es la parte inmunohistoquímica, marcadores tumorales. En COVID, bueno, en COVID el esquema un poco va variando, pero bueno, lo importante es que toquen principalmente lo actual, ¿no? Lo actual, ¿no? O sea, qué órganos, por ejemplo, ataca el COVID, ¿no? Cuál es la fisiopatología de cada esto y cuáles son las alteraciones macroscópicas y en parte microscópicas, aunque no hay tantos estudios ahorita que se están realizando, pero sí hay algunos avances, algunas necropsias que se están haciendo de pacientes que han fallecido por COVID-19. Entonces, céntrese fundamentalmente. Los seminarios son seminarios del curso de patología especial, ¿no? En lo que se refiere a tratamiento, fundamentalmente casi no debemos tocar tanto, pero lo que se refiere así, lo que es macroscopía y microscopía, y la parte inmunohistoquímica, y si hay algunos que utilizan biología molecular en caso de tumor de mama, también hay que tocar, porque eso es lo que actualmente les va a servir a ustedes y lo que se está estudiando en la actualidad. Entonces, lo que se quiere en los seminarios es un poco actualizarse. Entonces, eso es más o menos el esquema de desarrollo de los seminarios. En úlcera gástrica, igual la clasificación, la parte de la macroscopía, la parte de la microscopía, ¿no? Y sí hay algunas coloraciones especiales, también tocan la parte de las coloraciones especiales en sí, ¿no? Y fundamentalmente ese es el esquema de los seminarios. Ahora, en patología especial, de todas maneras, cada alumno va a tener 4 notas en los seminarios. 4 notas de seminario. Una del seminario propiamente dicha, o sea, de lo que van a exponer, ¿no? Y segundo, de los artículos que van a presentar de los seminarios que no les corresponde desarrollar. Vale decir, los que desarrollan el seminario de úlcera gástrica, lógicamente no van a traer artículos de úlcera gástrica. Pero el resto, los de COVID-19, tumores de ovario, tumores de mama, van a traer un artículo, pero de revista científica. Básicamente en los años entre el 2019 hasta el 2021. Tienen que ser artículos actualizados. ¿Está bien? Entonces, en cada seminario, ¿no? Se comienza a desarrollar, yo paro el seminario y comienzo a preguntar para el alumno número 4, por ejemplo, Arrieto, ya, para tu artículo de úlcera gástrica. Entonces, ustedes van a tener 2 minutos para
digamos, desarrollar su artículo, ¿no? Y la forma de desarrollar un artículo es sencilla, ¿no? Señalan la revista de la cual han sacado, el título del artículo, el autor, si hay varios autores, señalan un solo autor, el principal, el año, ¿no? Y el resultado, ¿no? Se trata de un artículo de tal cosa, en la cual pues el autor, los autores quisieron demostrar tal cosa y llegaron a la siguiente conclusión, punto. Entonces, tienen que desarrollar. Todos van a tener, digamos, por lo menos un par de minutos para exponer su artículo, sus artículos. Lógicamente, cuando sí hay artículos que realmente no son trascendentes, bueno, pasamos, ¿no? Entonces, lo importante es que ustedes sepan o traigan artículos que sean servibles de una revista científica, ¿no? Que sean actualizados, ¿no? Y que aporte alguna novedad en sí. Entonces, eso es lo que vamos a desarrollar. Entonces, de esa manera los seminarios vamos a desarrollarlos, ¿no? O sea, el primer seminario lo desarrollan los 3 primeros alumnos, úlcera gástrica, y el resto trae un artículo, ¿no? Lógicamente lo tiene que leer, ¿no? O sea, antes de entrar al seminario hay que leerlo, hagan su resumen, porque no es correcto que uno traiga el artículo y en plena, digamos, seminario comience a leerlo por primera vez. ¿Cuál es la idea de esa? Ya yo creo que en alguna oportunidad se comenta. La idea es un poco actualizarnos, tanto ustedes como nosotros. Actualizarnos en lo más novedoso que hay en los últimos años de los temas que vamos a desarrollar en los seminarios. Porque el resto de los seminarios yo pienso de que prácticamente es algo que uno puede encontrarlo en los textos. Pero de todas maneras, bueno, pues los artículos enriquecen básicamente el conocimiento actualizado de los temas que vamos a tocar. Entonces, ese es el objetivo. Entonces, repito, cada alumno va a tener 4 notas. Alumno que no trae artículo o alumno que no saca un artículo va a tener 0. Entonces, tienen su nota de seminario más 3 artículos que corresponden a 3 seminarios. Eso lo divide entre 4 y esa es su nota de seminario. Ya saben que las notas de práctica es el 50% de las notas del examen práctico y el otro 50% de los seminarios, los pasitos que se toman, digamos, a cada práctica, ¿no? De la asistencia, de su cuaderno, y bueno, y de todos los demás rubros que se están evaluando en la parte práctica. Entonces, eso un poco para que tengan una idea de lo que es la parte de los seminarios. Ya, bueno, ya saben los temas, ya está la distribución, ya saben cómo es la mecánica de los seminarios y ya saben cómo los artículos. ¿Alguna pregunta hasta ahí de los seminarios, en relación a los seminarios? Una pregunta, doctor. ¿Cuándo empezarían los seminarios? ¿Cuándo ¿Sí? empiezan los seminarios? ¿Perdón? ¿Cuándo empiezan los seminarios? Ya, el seminario número 1 va a empezar el próximo miércoles. O sea, los miércoles vamos a hacer los seminarios nosotros, ¿sí? Los miércoles. O sea, este miércoles no va a haber, mañana no va a haber seminario, lógicamente, pero sí va a haber práctica. Mañana sí vamos a hacer práctica, la práctica número 2. Pero el próximo miércoles empezamos con el seminario de úlcera gástrica. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, buenas tardes. Sí. Disculpe, los seminarios están programados para los días martes y las prácticas serían los días lunes y miércoles. Vamos a hacer práctica lunes y martes y los miércoles seminario. Ya. Bueno, si desean no hay problema. O sea, para un poco no romper esquemas, entonces haríamos los seminarios los días martes. Sí, me había confundido, ¿no? Los martes vamos a hacer seminarios. Entonces, el seminario de úlcera gástrica va a ser el próximo martes. Entonces, ¿está claro? Bien, mejor un poco para seguir el mismo ritmo de los demás grupos, ¿no? Porque no vaya a ser que un poco que se desencaje. Entonces, buena pregunta. Entonces, el próximo martes, martes 9, vamos a hacer el primer seminario. Ya, entonces, eso es lo que vamos a... Está bien, está claro. Entonces, lunes y miércoles práctica, martes los seminarios. ¿Está claro? Bien. ¿Alguna otra pregunta? Bien, si está todo claro en lo que se refiere a seminarios, ¿no? Insisto, los artículos tienen que ser actualizados, ¿no? O sea, cada alumno va a tener 2 minutos para poner su artículo. Ojo, también en las exposiciones, por lo menos ahora que son 3 alumnos, cada exposición tiene que durar más o menos 10 minutos. Ya traten de preparar sus exposiciones para 10 minutos cada uno, vale decir, la exposición del seminario va a ser 30 minutos, más los artículos, más las preguntas, más todo eso, vamos digamos, a tener un tiempo prudencial, ¿no? Porque la idea
es de que quienes expongan los seminarios, de la parte teórica, nos den básicamente el esqueleto. Pero lo importante también es la contribución con los artículos de revistas científicas y que sean actualizados. Eso es también la parte importante de los seminarios. ¿Sí? Bien, si no hay ninguna otra pregunta en lo que se refiere a la parte de seminarios, vamos a pasar a la parte de las prácticas. Ya como hemos señalado, son 9 prácticas, ¿no? He visto que algunas láminas, algunas fotos también ya se han visto. Entonces vamos a tratar de que, como son 9 prácticas, estoy haciendo un cálculo, creo que el examen es el segundo examen es a fin de mes. Entonces vamos a ver, conforme vamos avanzando las prácticas, ¿no? Hay algunas prácticas que tienen 2 láminas y algunas fáciles, entonces yo les voy a adelantar. El día de mañana o el día lunes hacemos la práctica, por ejemplo, 10 y 11, ¿no? Entonces eso vamos a ir un poco dosificando las prácticas en relación a la complejidad de las láminas y el número de láminas, ¿no? Ahora, ojo, cada práctica yo pregunto, ya saben, pregunto sobre la práctica, ¿no? O sea, aparte de la macroscopía, la microscopía, y eso yo les sugiero una vez más que no solamente vengan leyendo, entre comillas, la guía, no tienen que leer un poco más, y eso lo encuentran en los libros, la parte más que todo la macroscopía, ¿sí? Porque si ustedes no saben macroscopía, no saben las dimensiones o el tamaño, el peso, qué sé yo, el color, la consistencia de los órganos afectados, definitivamente pues no van a saber la parte patológica, ¿no? Entonces uno, por ejemplo, para saber si es qué sé yo, un tumor de testículo, por ejemplo, o un tumor de mama, o un tumor de ovario, uno por lo menos lo mínimo que tiene que saber es, por ejemplo, el tamaño del ovario normal, ¿no? Los tamaños, las dimensiones, ¿no? de un ovario normal. Entonces, el epitelio que reviste, que recubre el ovario, eso es lo que ustedes tienen que por lo menos saber, porque si no recuerdan eso, van a tener problemas en la parte de la histopatología. Entonces, yo les pido por favor que no solamente lean la guía, sino vengan leyendo libros, porque cada intervención de ustedes es una nota. Entonces, alumno que no responde bien o responde a medias o mete un palabreo, como se dice, pero no va a esto, tiene su nota 0. O sea, todas las prácticas, yo al final de la rotación sumo todas las intervenciones que ustedes han tenido, las notas que ustedes han tenido en las intervenciones, ¿no? Y eso es un promedio, es una nota, es un porcentaje de la nota de práctica, el 50% restante, ¿no? Entonces, eso, y los dibujos también. Entonces, ese es el tercer rubro. Las prácticas, ya saben, tienen que venir leyendo, etcétera, etcétera. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a dosificar la cantidad de láminas en relación a la complejidad de ellas, para un poco terminar un poquito más antes, ojalá que se pueda, y poder tener un día de repaso antes del examen práctico. Eso es en relación a las prácticas. En relación a los cuadernos, tienen que presentarlos, por favor. Tienen que presentarlos. ¿Ya? Y tienen que dibujarlos. Los cuadernos es para que ustedes dibujen las láminas, las fotos que vamos a presentar, para que les quede algo grabado y puedan al momento del examen, y después cuando ya sigan pues, sus estudios complementarios de medicina, puedan pues por lo menos recordar algo. No vayan a ser como alumnos, yo estoy viendo, ojo, y eso se nota, por lo menos yo lo estoy notando. Hay alumnos que están trayendo cuadernos de alumnos del año pasado, sus cuadernos, y los presentan. Como todo es virtual, yo a ustedes les creo una carpeta antes de terminar la rotación para que ustedes suban sus dibujos ahí y suban algunos artículos. Entonces, lo que estoy viendo es que, como saben que suben los dibujos, que toman fotos de otros cuadernos. Hay alumnos, inclusive, no voy a decir nombres para que no se ofendan, alumnos que me han mandado cuadernos, ¿no? Han mandado cuadernos de la primera rotación y que son dibujos de la segunda o tercera rotación. Entonces, ¿qué significa eso? En primer lugar, que está perdido en la rotación que ha hecho, porque ni siquiera se acuerda qué dibujos o qué láminas ha visto. Y lo segundo, que ya tiene preparado todos los dibujos hasta el final del curso. Entonces, no creo que sea un alumno tan aplicado que ya ha hecho ya ha revisado todas las láminas y ya tiene el cuaderno listo, sino simplemente ha agarrado un cuaderno de algún alumno del año pasado y lo está presentando. Eso se nota, por si acaso. El alumno que me hace eso, 0 tiene el cuaderno, 0, por ejemplo, 0 tiene 0, ni siquiera 0,1, sino 0.
Entonces, eso se suma a los pasitos, a que no ha intervenido, ha hecho su seminario mal, no ha traído artículos, sale jalado. ¿De acuerdo? Entonces, eso es la realidad. Por eso yo les adelanto a ustedes, el médico tiene que tratar de ser honesto, no parecer, sino ser honesto, ¿no? La ética por encima de todo tiene que primar en sí. Ya ustedes están viendo de que médicos, pues ya no quiero decir nombres, que la ética no les interesa para nada. Por eso es que la medicina en la actualidad pues está de capa caída. Hay otros profesionales de la salud que están prácticamente ya pisoteándonos. Entonces, esa es responsabilidad de nosotros mismos. O sea, nosotros como estudiantes no nos por lo menos forman de esta manera, respetando la ética, ¿no? Porque ¿qué ética puedo esperar yo de alguien de que no es honesto en lo que se refiere a la elaboración de sus seminarios, de sus PPT, de sus cuadernos? O sea, esos alumnos prácticamente, si así son de alumnos, ¿cómo serán de profesionales, de médicos? Ni caer en sus manos, porque es bravo. Entonces, por eso yo les insisto, todas esas cositas yo las noto, ¿no? Y eso de una u otra manera pues se refleja en los exámenes, en los pasitos que ustedes dan, inclusive en los mismos seminarios. Los seminarios no todos tienen la misma nota, por si acaso. Conforme ustedes van exponiendo, por más que no nos veamos las caras, yo sé quién lee, quién no lee, quién improvisa, quién no improvisa. Todo eso se nota, sinceramente. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que tampoco tener claro, ¿no? Bien claro en eso. O sea, tratar de ser éticos en lo que se refiere al desarrollo del curso y especialmente en esta segunda rotación. Bien, bueno, ya no quiero ahondar más. En relación ya hemos hablado en relación a las prácticas, en relación a los cuadernos también. Yo lo que quiero es que cuando ustedes dibujen, por lo menos lo que se está mostrando ahí en las figuras, traten de graficar las estructuras en forma un poco adecuada, ¿no? No pongan palitos y bolitas cuando hay glóbulos rojos o polimorfos nucleares o linfocitos. Eso ya ustedes lo saben, cuál es la morfología, cuál es la forma, la figura de un polimorfo nuclear, un linfocito. Entonces eso no que pongo palitos y bolitas, nada más. Eso no es de un estudiante. Entonces, en relación al cuaderno, ya saben también, tienes una nota. Bien, hasta ahí, ¿alguna pregunta, algo? Ya hablamos de los seminarios, hemos hablado de las prácticas, hemos hablado de los pasitos, hemos hablado del cuaderno, fundamentalmente. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Doctor, Doctor, sí, doctor, una bueno. pregunta. ¿Sí? Sí, doctor, una pregunta. Entonces, las 4 notas que va a evaluar, no sé si me escucha bien, consistirían en el seminario, en los artículos, en los pasitos y el cuaderno. ¿Solo serían esas 4 notas? ¿O habría otro rubro más de evaluación? La nota va a ser uno de los pasitos, ¿está bien? De todos los días de las prácticas, los pasitos. O sea, segundo, la asistencia. Hay algunos que así marcan que estoy asistiendo y se van, o hay algunos que no. Esa es otra nota. Tercero, los seminarios, que ya saben ustedes, son 4 notas. Cuarto, el cuaderno, básicamente. Esas es fundamentalmente las notas más principales. Ese es el 50% de la nota de práctica final. Y el otro 50% es del examen práctico propiamente dicho. ¿Ya? Que bueno, ya a su debido tiempo, usted ya sabe ya cómo se toman los exámenes prácticos, ¿no? Bien, ¿alguna otra pregunta? Doctor, una duda. La delegada me dijo que tendríamos que hacer conversatorios. No sé si le habrán comunicado. Claro, sí. El doctor Ángeles no ha comentado nada del conversatorio. Yo supongo que vamos a continuar con la misma mecánica de los conversatorios de la rotación anterior. Si fuese así, les adelanto también, ¿no? Como no nos han dicho nada de los conversatorios, pero yo supongo que sí es importante. Los conversatorios vamos a hacerlo de la siguiente manera, como lo hemos hecho en el grupo anterior. Cada subgrupo, o sea, cada grupo de seminario, ¿no? Va a presentar un conversatorio clínico patológico. ¿Está claro? Y, lógicamente, los diagnósticos por síndromes y el diagnóstico final, yo les pediría, por favor, y acá viene también la parte ética, que no lo comenten con los demás grupos de seminario, ¿no?
¿Por qué? Porque, por ejemplo, el grupo de úlcera gástrica trae un conversatorio, lo expone, y si lo comentan los demás cuando participan, porque también van a participar los demás en lo que es los diagnósticos por síndromes, etcétera, etcétera, y al final el diagnóstico final le va a ser más fácil, ¿no? Entonces el alumno va a venir acá, va a tratar de lucirse, ¿por qué? Porque ya sabe el diagnóstico. Entonces, igual el grupo de COVID-19, igual tumores de ovario, igual tumores de mama, traten de buscar conversatorios clínico-patológicos con fotos, ¿no? Cuando hablo de clínico-patológico es porque ha tenido un informe anatomopatológico y ha habido fotos de la macroscopía, del tumor, si es un tumor, y fotos de la microscopía. Entonces, eso es lo que tienen que buscar ustedes, ¿no? Y yo al final también voy a tener un conversatorio, en la cual pues lo voy a exponer y ahí es donde voy a preguntar, ¿no? A ustedes sobre los síndromes, ¿no? Y sobre el diagnóstico final. Pues esa es la mecánica. Eso también tiene su nota. Es una nota complementaria si es que el doctor Ángeles dice de que hagamos conversatorios, ¿no? Entonces esa es la mecánica. Ahora los conversatorios sí lo hacemos en un solo día, básicamente, porque en cada conversatorio nos demoramos 30 minutos. ¿Sí? No son 4, son 5, son casi 2 horas y media, 3 horas de conversatorios vamos a hacer. Bien, ¿alguna otra pregunta? Bueno, si está todo claro, bueno, en el transcurso digamos, del desarrollo de las prácticas, vamos a ir también precisando algunos conceptos, algunas dudas, algunas ideas. Yo lo que sí les sugiero es que vengan, cada práctica vengan leyendo la práctica, o sea, la guía de práctica y la parte de la macroscopía y algo complementario de los libros. Bien, delegada, he colgado la práctica número 8 ¿cómo se llama? Ahí, acá en el grupo. Ahorita yo tengo un poquito de dificultades para bajarla. ¿Tú crees que puedes bajarla? ¿Alguien de ustedes puede bajarla? ¿O para presentarla? Sí, doctor. Voy a ver un ratito, por favor. Ya. O si no, un ratito. Voy a bajarla, ¿ya? Pero me dan un minuto para bajarla y ya empezar la práctica, ¿sí? Un ratito. Doctor, la práctica está colgada en el grupo. En archivos está. Pero no, denme un minuto, Ajá. denme un minuto. Yo la voy a bajar, yo la voy a bajar. Bien, Adriana, delegada, ¿ves el PPT? A ver, doctor, un segundo. ¿Se ve? ¿Se ve? Práctica número 8. Sí se ve, doctor. ¿Sí? Sí, se ve. Ya, Ujú. perfecto. Sí, o sea, todo el mundo ve, ¿no? Porque hay algunos que de repente dicen, no, no veo, por aquí, por allá. ¿Todos ven? ¿Sí? Sí se Bien, ve. el día, Sí, se ve. vamos a empezar, ¿sí? Bien, vamos a empezar la práctica número 8.
que corresponde a esta primera rotación. A ver, Avanto, Renzo. Sí, doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Avanto, para ver, preséntanos la primera lámina de esta práctica, ¿no? Ya saben la primera... cómo se presenta la lámina, ¿sí? Ya, doctor. La primera lámina es de gastritis crónica por el Helicobacter pylori. Claro, bueno, la gastritis es una inflamación a la mucosa que tiene infiltrado inflamatorio, ¿no? Que en su mayoría son neutrófilos. Bueno, como en este caso es por un Helicobacter pylori, esto se presenta en un 90%. Es mayormente esto se afecta al antro, ¿no? Va a haber una mayor producción de ácido. Esto puede ser los motivos de esto pueden ser por una radiación, un reflujo biliar, una sonda nasogástrica, enfermedades sistémicas como pueden ser la enfermedad de Crohn, amiloidosis, una enfermedad de injerto contra el anfitrión, ¿no? Bueno, es una gran negativa el Helicobacter pylori. Esto se da mayormente en personas mayores de 60 años, ¿no? Bueno, podemos ver en la lámina, bueno, para comenzar, ¿no? Que el epitelio es cilíndrico simple secretor. Está ahí nomás bien. Hacho, para ver Hacho. ¿Hacho está? ¿Pablo? ¿Hacho? Doctor, el compañero Acho me acaba de comunicar que se le fue el internet porque no tiene luz y no se va a poder conectar a la clase. Es el único compañero que me ha dicho. Bueno. Almeida, Pedro. ¿Está Almeida, Pedro? ¿También se fue el internet? Almeida. Angulo. Joaquín. Presente, doctor. Bien, Angulo. Bueno, ya Renzo dijo que la primera lámina es estómago, ¿no? La coloración es HE, el diagnóstico histopatológico es gastritis crónica asociada al Helicobacter pylori. También ha definido que la gastritis crónica es un proceso inflamatorio, ¿no? Que se da fundamentalmente a nivel de la mucosa gástrica y que puede ser producida por diferentes agentes patógenos o agentes externos, ¿no? O internos. Bien, ha hablado del Helicobacter pylori. El Helicobacter pylori es un germen patógeno, una bacteria que generalmente se encuentra en el estómago. Normalmente la gastritis o las úlceras gástricas, ¿en qué zona del estómago se da con frecuencia? Ya, según lo que había escuchado es claro, fondo, cuerpo y en el antro, según lo que había escuchado. En el antro, doctor. En el antro. La gastritis principal. Sí. Generalmente, pues, cuando un paciente viene con toda una sintomatología gástrica, ¿no? Y va al gastroenterólogo, tienen que hacer pues, su evaluación epidemiológica, etcétera, etcétera, ¿no? Y el estómago tiene 4 partes, como ustedes saben, ¿no? Y casi siempre lo más frecuente es que, y casi más del 75 o 78% de la zona en la cual pues, se afecta o es afectada por el Helicobacter pylori, o sea, es la zona antral. Y después le sigue la zona corporal, o sea, el cuerpo. Entonces, casi siempre los gastroenterólogos hacen biopsias gástricas de la zona antral y de la zona corporal. Entonces, eso es lo que también hay que tener en consideración porque el epitelio antral, el tipo de glándulas que revisten la mucosa gástrica de la zona antral es diferente a la zona corporal. Entonces, por eso es que uno, desde un punto de vista histológico, tiene que saber si es una biopsia antral o es una biopsia de cuerpo, ¿sí? Por el tipo, la morfología de las glándulas que revisten la mucosa gástrica, ¿sí? Entonces, eso es importante que ustedes sepan. Bien, ¿qué más? ¿Qué más, Joaquín? Ya sabemos que lo más frecuente es la zona antral, seguida la parte corporal, ¿ya? ¿Y qué es lo que, desde un punto de vista macroscópico, qué es lo que has leído macroscópicamente?
No, en la macroscopía, ¿qué se puede observar? Tú haces, bueno, acá falta un poquito de la macroscopía, fotos de macroscopía, porque de frente se han lanzado a la zona de la microscopía, ¿no? Macroscópicamente, ¿qué has leído sobre úlcera gástrica? Porque una cosa es gastritis y otra cosa es úlcera gástrica, por si acaso, ¿no? Sí. Entonces, acá, bueno. acá, ojo, por si acaso, perdón, sí, gastritis crónica. Entonces, macroscópicamente, ¿qué es lo que has leído, no? ¿Qué has leído de cómo es una mucosa gástrica de un paciente con gastritis crónica? Bueno, la mucosa va a estar dañada, ¿no? Va a estar enrojecida y dañada por el Helicobacter, ¿no? También va a haber la textura va a ser diferente también. No va a ser la misma textura de las glándulas del estómago, sino quizás una textura más gruesa o de irregular, ¿no? De lo normal. Eso estaba leyendo. También, Cuando sí, el gastroenterólogo hace su endoscopía, él hace una descripción y ya está pensando, sospechando de que este paciente es portador de una gastritis activa, crónica. Ellos inclusive la dividen en leve, moderada y severa. Es básicamente porque la mucosa gástrica, que ustedes teóricamente saben que normalmente es una mucosa pues homogénea, con un brillo conservado, ¿no? Básicamente, el gastroenterólogo comienza a observar que esas zonas de la mucosa gástrica son zonas eritematosas que alternan con áreas de palidez. Entonces, mete el endoscopio, comienza a ver áreas eritematosas que alternan con áreas de palidez. Esa es la característica macroscópica clásica de una gastritis crónica. Ahora, de acuerdo a la intensidad del eritema, ¿no? Se va a catalogar si una es una gastritis crónica leve, moderada o severa, ¿no? Pero ya esta clasificación de leve, moderada, severa lo vamos a determinar por la cantidad de componente inflamatorio ya desde un punto de vista microscópico, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que tener claro. Una gastritis crónica activa, macroscópicamente se caracteriza por que la mucosa gástrica alterna con áreas de palidez y áreas de eritema. Ese es lo característico en sí. Entonces, eso es un dato importante que ustedes tienen que saberlo. Esa es la macroscopía de una mucosa gástrica con gastritis crónica activa. Microscópicamente, para ver, Stephanie Arbieto, ¿está presente? Sí, doctor. Ya, microscópicamente, ¿cuáles son los criterios microscópicos que presenta una lámina con gastritis crónica? Es un infiltrado mononuclear, porque ¿Ya? es crónico. Podemos encontrar la presencia de linfocitos. Bueno, más que todo esto. Miren, acá, bueno, vamos a ver de frente acá. ¿Ya? Ven el puntero, ¿no? ¿Sí? ¿Ven un puntero? ¿Se mueve? ¿Sí? Bueno, esta es la mucosa, ¿no? Son las glándulas antrales, lógicamente donde tienen revestidos por un epitelio y una luz glandular. Todo esto es la mucosa. ¿Qué es lo que va a pasar? En primer lugar, vamos a poder observar gran cantidad de infiltrado inflamatorio, ¿no? Linfomononuclear, ¿no? A nivel de las glándulas y de la membrana basal, básicamente. En primer lugar, o sea, vamos a observar, hay una alteración de la mucosa, ¿no? Por la presencia de infiltrado inflamatorio linfomononuclear a nivel de las glándulas y a nivel de la lámina propia. En segundo lugar, vamos a poder observar que hay presencia de linfocitos, algunos histiocitos, ¿no? Básicamente
Esto de acá lo que hemos señalado, ¿no? Infiltrado inflamatorio linfomononuclear, o sea, un infiltrado inflamatorio mixto en la lámina propia. Hay células plasmáticas, linfocitos, algunos eosinófilos, y lo que se puede observar fundamentalmente es que la presencia de este infiltrado a predominio de neutrófilos van a prácticamente a abarcar la parte del epitelio glandular. Entonces, todo esto de acá, este componente inflamatorio, vamos a poder observar que no solamente infiltra las glándulas, sino a nivel de la lámina propia. ¿Sí? En segundo lugar, vamos a ver que se va a observar algunos hematíes, gran cantidad de hematíes extravasados. En tercer lugar, hay un edema de las glándulas profundas de la mucosa gástrica en sí, un edema. ¿Sí? Y en cuarto lugar, lo que vamos a poder observar es que van a haber algunos vasos congestivos, marcados, presencia de vasos pequeños congestivos, y este es un dato importante. Cuando observamos que hay presencia de folículos linfáticos, es sinónimo de que vamos a encontrar Helicobacter pylori. Ojo, no todo, o sea, si nosotros observamos en una biopsia gástrica presencia de folículos linfáticos, vale decir que entre 65 a 70% de las posibilidades que haya Helicobacter pylori son positivas. Cuando no hay folículos linfáticos, la posibilidad de que exista Helicobacter pylori disminuye. ¿Sí? Entonces, ¿dónde encontramos el Helicobacter pylori? Lo vamos a encontrar en la luz de las glándulas, ¿no? Bueno, esta es otra foto, ¿no? En la cual hay infiltrado inflamatorio, hay neutrófilos, ¿no? Algunos linfocitos, histocitos, algunos macrófagos, ¿no? Vasos pequeños congestivos, hematíes extravasados, ¿no? Como acá, edema de las glándulas profundas de la mucosa, ¿no? Y cuando aumentamos, ya vemos a 40 aumentos, vamos a observar que este epitelio que tapiza las glándulas, ¿no? Por acá, es un epitelio un poquito medio estratificado, ¿no? Y estos palitos que ustedes ven acá, que tienen el puntero, son los Helicobacter pylori, estos de acá, ¿no? En algunos casos, cuando hay como una especie de metaplasia colónica, como especie de vesículas dentro del epitelio que tapiza la mucosa gástrica, vamos a encontrar la presencia de Helicobacter pylori. Entonces, acá se ve mejor, estos palitos, ¿no? Estos de acá. Todos estos son Helicobacter pylori. Ojo, no confundamos, acá también, no confundamos estas estructuras, porque muchas veces se confunden los Helicobacter, que son, miren así, son palitos larguitos, así, con fragmentos que se rompen digamos, la membrana de las células de la mucosa. Así. Entonces, esto, bueno, en foto como que no se ve tan bien, pero en la lámina propiamente dicha, en la lámina de biopsia, ahí se ve mucho mejor. Pero esta es la característica del Helicobacter pylori. Este de acá. Entonces, 4 criterios primarios microscópicos que tenemos que encontrar fundamentalmente en la mucosa. Miren acá. Acá hay a 40 aumentos, ¿no? Miren, estos son los Helicobacter pylori, ¿no? Como palitos, ¿no? Estos son los Helicobacter pylori. ¿Dónde están? Básicamente en la luz de la glándula, ahí donde se ve. Eso no quiere decir que podemos encontrar por acá, sí, podemos encontrar metidos ahí, sí. Cuando hay lisis de la mucosa, de las células epiteliales, se meten, pero casi siempre se encuentran en la luz de las glándulas gástricas. Esta es la clásica, que es diferente a estos pedazos, ¿no? Que son, este pedazo es un fragmento de la pared de la célula que se ha roto, pero aquí se ve clarísimo, ¿no? Entonces, que Helicobacter pylori. Entonces, bueno, ya con una coloración especial, ¿no? Que le hacen, ¿no? Para, de una u otra manera, identificar o tipificar a los Helicobacter pylori, ¿no? En la luz, básicamente, las glándulas. Entonces, 4 criterios primarios microscópicos que ustedes tienen que, por lo menos, grabar. 1, hay una alteración de la mucosa gástrica que abarca hasta la lámina propia de la misma, esa alteración.
que se caracteriza por la presencia de un denso infiltrado inflamatorio linfomononuclear, con presencia pues, de histiocytos, algunos macrófagos, ¿no? Polimorfonucleares, linfocitos, ¿no? Células plasmáticas, básicamente que infiltran la mucosa y hasta la lámina propia. Primer criterio. Segundo criterio, vamos a encontrar vasos, pequeños vasos con marcada congestión de los mismos. En tercer lugar, vamos a encontrar un edema de las glándulas profundas de la mucosa gástrica, edema, ¿no? Tercer lugar. Cuarto, hematíes extravasado, que hemos dicho ya que era hematíes extravasado. Quinto, vamos a encontrar cierta lisis de pared de las células gástricas que tapizan la mucosa, asociadas a la presencia de Helicobacter pylori. Son 5 criterios. Y uno más es la presencia de folículo linfático, ¿no? Presencia de un folículo linfático. Entonces son 4 y hasta 5 criterios microscópicos que ustedes tienen que grabarse, identificarlos, porque de esa manera, con esos 5 criterios microscópicos, para mí, nosotros hacemos el diagnóstico de gastritis crónica activa. Esta sería una gastritis crónica activa moderada, ¿no? Por el porcentaje de infiltrado inflamatorio que tiene, ¿sí? Y la presencia de Helicobacter pylori. Entonces, esos son los 5 criterios microscópicos que ustedes tienen, que hacen el diagnóstico y que ustedes tienen que dibujarlos y aprendérselos para el día del examen. Bien, hasta ahí, ¿alguna pregunta? Bien, si no hay ninguna pregunta, pasamos a la siguiente lámina. Para ver, Arias está, Nelia, Arias. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes. La segunda lámina, para ver, Nelia, preséntanos. A ver, doctor. Bueno, la segunda lámina nos habla, es del órgano vesícula biliar y el diagnóstico es colecistitis crónica. Bueno, la coloración que se usa es H, ¿no? Hematogenecina, el diagnóstico histopatológico es colecistitis crónica, ¿sí? Ya. Pero cuando presenta una lámina, el órgano es vesícula biliar, la coloración que se usa es hematogenecina, el diagnóstico histopatológico es vesícula biliar. Colecistitis crónica. ¿Qué es la colecistitis crónica? Bien, la colecistitis crónica es una inflamación que se produce en la vesícula biliar que puede ser por grados, aguda, crónica, agudizada también. Se presenta clínicamente como un dolor en el epigastrio que es sordo, que es intenso, que incluso puede dar náuseas, vómitos a la persona que lo padece. Cuando es aguda, se produce una irritación, inflamación en la vesícula. Generalmente es producida por la obstrucción por cálculos biliares y estos van a irritar la pared de la vesícula y van a eliminar, van a desgastar el moco que se produce. Y la colecistitis crónica también está asociada, según leí, en el 90% están asociadas también a cálculos biliares. Bueno, hay algunas que se producen por gérmenes que pueden ser por el E. coli o si no por enterococos, que pueden ser en 1/3 del total de los casos que se producen. Lo que se va a encontrar es una mucosa inflamada, una serosa que es lisa y brillante y también va a haber engrosamiento de la pared y también infiltrado mononuclear, claro, porque es crónico. Bueno, ahí está bien. Para Ingrid Arquínigo, ¿no? Arquínigo. Sí, doctor, buenas tardes. Bueno, macroscópicamente, ¿qué características o qué criterios tiene una vesícula biliar que es compatible con colecistitis crónica? Macroscópicamente. Ya, macroscópicamente podemos ver de que la pared de la vesícula biliar se encuentra engrosada o también puede haber algunas áreas granulosas y el tamaño de la vesícula en algunos casos se puede encontrar disminuido o también aumentado. Después también puede haber podríamos ver fibrosis, ¿no? Muchas veces la colecistitis crónica
está asociada a fibrosis. O sea, ustedes entran, aperturan y entran a ver la vesícula la encuentran fibrosada y adherida a la pared que colinda con el hígado, ¿no? Entonces es un poco difícil, un poco debridar la vesícula. Ese es característico también clásico de una colestitis crónica. Bien. Sí, Macroscópica. Ahora, microscópicamente, ¿qué es lo que vamos a poder observar? Infiltración linfocitaria. Después podemos ver hiperplasia o también atrofia del epitelio, fibrosis de la mucosa, a lo que se creo que básicamente ello, doctora. Por eso, microscópicamente vamos a poder observar. Esta es la mucosa, ¿está bien? Mucosa, la parte de la submucosa. Esta es la parte de la muscular, ¿no? La capa muscular o el cile, y esta es la serosa, ¿no? Esta es la luz de la vesícula biliar. Es un corte un poco transversal de la vesícula biliar. Luz, mucosa, submucosa, muscular y serosa. Entonces, ¿qué es lo que vamos a poder observar acá? A nivel de la mucosa y submucosa y parte de la muscular, un denso infiltrado inflamatorio de tipo crónico y agudo. O sea, cuando yo hablo crónico y agudo, significa que hay linfocitos, hay histocitos, hay unas células plasmáticas, hay polimorfonucleares, todo eso que infiltran toda la mucosa y la submucosa y parte de la muscular. En segundo lugar, lo que vamos a encontrar es un edema de la capa muscular, ¿no? Hay un engrosamiento, dilatación, edema de la capa muscular. ¿Sí? En tercer lugar, vamos a encontrar algunas estructuras llamadas como especie de nódulos de Rokitansky, ¿no? A este nivel, ¿no? Como una especie de... Está asociado básicamente a todo este proceso inflamatorio en sí, ¿no? Y en cuarto lugar, vamos a encontrar que a nivel de la capa de la serosa va a haber gran cantidad de vasos pequeños congestivos y dilatados. Miren, vasos dilatados, algunos con pared engrosada, ¿sí, no? Que van a prácticamente a estar presentes a nivel de la serosa. Y también presencia de hematíes extravasados. Eso es lo característico de una colecistitis crónica. Ahora acá miren, lógicamente, esta es una vesícula biliar aperturada, en la cual en la luz de la vesícula encontramos litos o cálculos, que le llaman, ¿no? Los cálculos, bueno, ustedes saben de que son de diversos tipos, ¿no? De acuerdo a la conformación de los cálculos, ¿no? Y muchas veces cuando uno encuentra pues, en la pared adherida pus, ¿no? Se le denomina piocolecisto, presencia de pus, material, digamos, prácticamente necrótico, ¿no? En la pared, ¿no? En sí, ¿no? Entonces, eso es lo característico de una colecistitis crónica, ¿no? En sí. Acá, miren, colecistitis crónica, inclusive en la misma mucosa, porque esta es la mucosa aperturado, macroscópicamente, en muchos de los casos hay un engrosamiento de la pared, otros hay un engrosamiento por la fibrosis, otros prácticamente pues la pared es delgada pero está adherida a la parte contigua con el hígado. Entonces, macroscópicamente sí tiene algunas características específicas, es el grosor, digamos, el tamaño, muchas veces crecen o a veces inclusive se achican la vesícula biliar, y el brillo que teóricamente tiene la parte externa o la serosa pierde el brillo, está prácticamente rodeado digamos, de fibrina en muchos de los casos. Y si hay presencia de cálculos, esa es otra característica que nos está indicando que es una colecistitis crónica. Microscópicamente acá, bueno, es lo que hemos señalado, el denso infiltrado inflamatorio, ¿no? Sí. Acá miren, a mayor aumento, ven, en una colecitis crónica, esta es la luz, esta es la mucosa, ¿no? Vamos a poder observar linfocitos, algunas células plasmáticas que forman parte de la hematíes, ¿no? o detritus hemático en sí. Básicamente son el denso infiltrado linfomononuclear que está infiltrando básicamente la parte de la mucosa en sí. Es lo característico de la colecistitis crónica en sí. Acá miren,
lo que se denomina, ¿no?, la hipertrofia o edema de la capa muscular, en estos casos, ¿no? Y a nivel de la mucosa, vamos a encontrar con los denominados senos de Rokitansky-Ashton, que son, no, de una u otra manera, pues, estructuras que los correlacionan con procesos crónicos, ¿no? ¿Sí? Pero lo característico de la colestitis crónica es el infiltrado, el denso infiltrado linfomononuclear, ¿no?, con todas las células que hemos señalado, ¿no? El edema o la hipertrofia de la capa muscular, y a nivel de la serosa, también el infiltrado, pero con la presencia de los vasos sanguíneos con marcada congestión, ¿no?, y hematitis extravasada. Acá, bueno, acá hay un resumen de lo que dice la guía, lo que es colestitis crónica, la órgano vesicular biliar. En el examen histológico se da indicios de inflamación crónica de bajo grado, con una marcada hipertrofia de la múscula, o sea, el edema, un infiltrado linfocito, o sea, un linfomononuclear, ¿no?, estructuras dilatadas, espectro pseudoglandular, que son los que son como los senos de Rokitansky-Ashton. A nivel de la capa muscular, también hay células inflamatorias tipo crónica, o sea, histiocitos, ¿no? Pueden presentarse o formarse granulomas biliares, cuando ya la bilis es un poco, ya no se solidifica, tiende a solidificarse, a formarse como barro, ¿no? Y esto lo que pueda originar es que se produzca cierta obstrucción digamos, del conducto biliar, y producir todos los signos y síntomas clínicos de una colestitis crónica. Entonces, esto es lo que caracteriza a una colecistitis crónica, ¿no? Ahora, si es que encontramos polimorfonucleares, podemos hablar de una colestitis crónica activa, ¿no?, o una colestitis crónica reagudizada, ¿no?, porque hay polimorfonucleares y hay linfocitos. Esto es lo característico, ¿no?, básico de lo que es una colestitis crónica. Esto lo van a ver ustedes todos los días cuando hagan cirugía, cuando han internado, pero lo que sí, pues, la clínica la van a dominar, pero también esa clínica tiene que estar acompañada ya con un conocimiento de histopatológico de lo que van a encontrar. Porque muchas veces dicen, no, si es una colestitis crónica, operan, mandan a la vesícula, y es más, todavía hay algunos cirujanos que ni siquiera la mandan a patología, ¿no? ¿Y qué es lo que se ha podido encontrar? A veces inclusive no la mandan, la colestitis crónica, ni siquiera lo abren, nada, lo ven. Y lo que se ha podido observar, creo que entre el 7 a 12% de las supuestas colestitis crónicas han terminado siendo cánceres, ¿no?, tumores digamos, de vesícula biliar. ¿Y por qué? Porque lo característico de las neoplasias malignas de vesícula biliar, en el caso de los adenocarcinomas, se desarrollan básicamente en el fondo de la vesícula. Entonces, a veces no se dan el trabajo de aperturar o observar bien, y están botando un cáncer, y ese paciente viene, pues, a los meses o al año, ya debutaba con una metástasis en otro órgano. ¿Y por qué? Porque no se dio cuenta de que en la vesícula biliar había un tumor en el fondo, ¿no? ¿Sí? Casi siempre se presenta como pólipo, ¿no? Entonces, en conclusión, tener cuidado con estos tipos de patologías de colestitis crónica. Siempre cuando ustedes diagnostiquen esto clínicamente, o cuando ya sean cirujanos y operen, siempre no desestimen la posibilidad de que probablemente pueda haber algo ahí. Por eso tienen que hacer su macroscopía bien, o en todo caso, si no quieren, pues, no tienen tiempo, de repente después de operar, mande la patología para que el patólogo, pues, el residente de patología, revise bien y vea algo. Como repito, del 7 al 12% de las colestitis crónicas se ha podido observar que tienen alguna tumoración que está asociada básicamente a una neoplasia maligna. Entonces, no hay que ser autosuficientes en ese sentido. Bien, Astocóndor está. ¿Está Astocóndor? Caroline. ¿Está o se le ha ido el internet? Delegada, ¿está Astocóndor? Sí, doctor, ¿me escucha? Vale. Sí. ¿Está Jocelyn? Jocelyn Astores, ¿no? ¿Tampoco? Doctor Astocóndor, ¿no me escucha? ¿Sí? Sí, Astocóndor.
No me Astor, Hasta Cóndor. Ah, no, Astor no. ¿está? Jocelyn, ¿está? No está. Avendaño, delegada. A ver, preséntanos No la sé. tercera lámina. A ver. Doctor, yo soy Hasta Cóndor. No sé si estoy, no sé si me escucha. Ya, Astor Cóndor, ¿está? Sí. Ya, para ver, preséntanos la tercera lámina. Para ver. Ojo, respondan, ¿ah? Porque yo pongo acá, no me responden, bueno, falto, les pongo, ¿ah? No, que no tengo internet, que no, que por aquí, que por allá. Bueno, ya después me dirán, pues, si tienen o no tienen internet, pero alumna o alumna que no contesta, le pongo falto, ¿no? Y Sí, como es falto, cero, la práctica, porque todos tienen nota, ¿viste? Ya, Caroline, para presentarnos la tercera lámina, por favor. Bueno, la tercera lámina es acerca del adenocarcinoma de vesícula biliar. Y pues en sí es uno de los más frecuentes carcinomas a nivel de la vesícula biliar. También ocupa un gran porcentaje de mortalidad, ¿no? Se le puede asociar a la presencia de una litiasis, también a la colecistitis crónica que estábamos hablando, tal vez por un tratamiento no adecuado, y luego llega a avanzar o estar en un mal pronóstico para llegar a esta enfermedad, ¿no? Se puede, podemos ver también una sustitución en esta enfermedad, una sustitución de la mucosa, ¿no? de la vesícula por un adenocarcinoma con un patrón glandular tumoral. En algunos casos estos no suelen ser tan diferenciados suelen ser poco diferenciados. Bueno, eso estaba leyendo acerca de la adenocarcinoma. A ver, Adriana Avendaño, delegada, para ver, ¿estás de acuerdo? Para ver, Sí. complementa. La lámina que vamos a ver es, el órgano es vesícula biliar, ¿no? La coloración es HE, el diagnóstico adenocarcinoma vesícula biliar, ¿no? Ahora, el adenocarcinoma ya saben que ustedes es una neoplasia maligna, ¿está bien? De frente, maligna, ya eso no es, nadie debe tener duda. Adenocarcinoma, neoplasia maligna o tumor maligno de vesícula biliar. ¿Claro? Bien, bueno, ya bueno, Astor Cóndor ha señalado algunas características. ¿Qué más? A ver, Adriana, ¿qué más has leído? Pues respecto macroscópicamente cómo se puede ver la vesícula cuando presenta un adenocarcinoma, doctor. O sea, en el área de la mucosa va a estar como, se muestra en la imagen que se ha puesto, va a estar como granulosa y va a tener como varios puntitos, ya sea blancos o grises. Y bueno, la pared, como podemos ver, está engrosada, también va a estar como que un aspecto blanquecino. Bueno, no se ve mucho la estructura en sí, que sea una vesícula, por cómo está como procede de un adenocarcinoma. Y bueno, sí, va a tener como forma de un pólipo. No va a tener límites, o sea, va a estar todo un poquito deforme. Miren, lógicamente, como es un tumor maligno, bueno, y es que es una vesícula biliar, pero ya grosero, ¿no? Casi prácticamente más del 70% de la vesícula biliar está afectada. Pero imagínense este nodulito, un solo nódulo acá en el fondo. Así comienza a desarrollarse el adenocarcinoma vesícula biliar. ¿Surge de dónde? De un pólipo, ¿no? De un pólipo que aparentemente está en el fondo de vesícula y comienza a proliferarse, ¿no? Entonces, por eso yo digo, ¿no? Tiene que tener bastante cuidado, ¿no? Al momento de operar a un paciente con colitis crónica, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a poder observar acá? Que a nivel de la mucosa de vesícula biliar, ¿no? Va a haber una proliferación, ¿no? De áreas o nódulos, ¿no? Gran cantidad de nódulos a manera de como una especie de racimo que comienza a proliferar y a infiltrar toda la pared de la vesícula biliar, ¿no?
Es más todavía, estos pueden, por contigüidad, pueden tocar hígado en sí. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el paciente? El paciente va a comenzar a presentar sintomatología de ictericia, si esto comienza a obstruirlo, una serie de peso, ¿no? Náuseas, vómitos, toda una sintomatología gástrica, así propiamente dicha, ¿no? Pero la ictericia, cuando ya comienza a obstruir, es lo característico de la adenocarcinoma. Le sacan una ecografía, ¿no?, de vesícula biliar y van a observar todo esto, ¿no? Que la mucosa es bien irregular, multinodular, como una especie de friable cuando uno lo corta, ¿no?, con necrosis marcada, esta es necrosis hemorrágica marcada, ¿sí? Entonces, eso es lo característico de macroscópicamente una vesícula biliar con adenocarcinoma. El tamaño, la superficie, la consistencia y el color, básicamente. Y la necrosis. Es característico la necrosis de tipo hemorrágica que se presenta en adenocarcinoma vesícula biliar. Este macroscópicamente, ¿no? Bueno, este es un poco un esquema en el cual el adenocarcinoma de vesícula biliar, por contigüidad, puede infiltrar hígados, pero esto es lo característico, ¿no? Miren, así. Esto es lo que les decía. Miren, acá ustedes ponen una colecitis crónica con sus cálculos y en el fondo comienza a formarse de esta manera. Entonces, apertura, ya, cálculo, ya, le sacan acá, ya, pum, la botan, ¿no? Y esto de acá no se dan cuenta. Entonces, por eso el patólogo, cuando mandan una vesícula, uno tiene que aperturar todo hasta el fondo. Mirar, darle vuelta, medir, todo. Ve un nódulo pequeño, ese nódulo tengo que mandarlo. Lo manda a procesar para ver las láminas. Este es lo característico de la adenocarcinoma de vesícula biliar, que empieza por el fondo. Y esto es un poco grosero, porque yo he visto muchos casos en la cual podía haber un pequeño nódulo, un pólipo, una formación polipoidea, que cuando lo mandamos ya no es un pólipo, sino es un adenocarcinoma bien diferenciado. Entonces, eso es lo que hay que reportar. Macroscópicamente, cuando se apertura, este es grosero ya, y esta es la parte microscópica. Antes de pasar a la parte microscópica, acá dice, se muestra la sustitución de la mucosa biliar por adenocarcinoma por un patrón glandular tumoral. Se ha producido invasión a través de la submucosa en la capa muscular y de la vesícula biliar y más allá de la serosa externa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a poder observar microscópicamente? Que tanto la mucosa como la parte de la submucosa y la muscular, ¿no?, hay presencia de glándulas, ¿no?, de aspecto neoplásico en sí. Cuando yo hablo de glándulas de aspecto neoplásico, significa que el epitelio que tapiza estas glándulas es un epitelio constituido por células neoplásicas, ¿sí?, que tienen núcleos hipercromáticos, la cromatina puntiforme, hay núcleos prominentes, inclusive hay algunos que tienen mitosis, ¿sí?, disminución de la luz por la proliferación de las células neoplásicas, ¿no? Y que no solamente eso se da acá, en la mucosa, en estas glándulas, sino que estas glándulas ya neoplásicas se meten, infiltran a la capa muscular, porque ustedes deben recordar que en la capa muscular no debe haber glándulas. ¿Qué hacen estas glándulas metidas en la capa muscular? Lo único que se traduce aquí es de que estas glándulas neoplásicas han infiltrado esto. Infiltran la capa muscular, inclusive hasta la serosa. Infiltran la serosa y por continuidad se meten al hígado. Entonces, ¿cuáles son los criterios microscópicos? Hay una alteración de la mucosa, de la submucosa y hasta de la capa muscular por la presencia de glándulas neoplásicas, en la cual pues las características son que sus núcleos son hipercromáticos, la cromatina es puntiforme, hay mitosis, ¿no?, la relación citoplasma-núcleo está alterado, los bordes de los núcleos son irregulares, todas las características que ustedes ya saben de las células neoplásicas en sí, que tapizan estas glándulas atípicas neoplásicas. En segundo lugar, lo que vamos a poder observar es que estas glándulas neoplásicas infiltran la capa muscular, hay una infiltración. En tercer lugar, lo que se puede observar, hay neovascularización, gran cantidad de vasos, miren, neovasos. Por acá también hay neovasos, gran cantidad de vasos sanguíneos, porque las neoplasias, ¿de qué viven, de qué se alimentan las neoplasias? De sangre. ¿De dónde sacan? Los vasos. Pues hay
En todas las neoplasias, en la mayoría, hay una proliferación de vasos sanguíneos, porque es lo que nutre a las células neoplásicas. Entonces, ese es el tercer criterio. Y en cuarto lugar, lo que vamos a poder observar fundamentalmente que estas glándulas neoplásicas, ¿no?, van a prácticamente a proliferar hasta la serosa, inclusive. Miren acá, glándulas metidas a nivel de la capa muscular y serosa. Y miren todos estos núcleos. Los núcleos son núcleos neoplásicos, atípicos, miren, con núcleos prominentes. Acá ya no se respeta, ¿no? Acá hay el back to back que le dicen, ¿no? O sea, la invasión espalda con espalda, que ya hay una proliferación y la luz comienza a disminuir. Comienza a disminuir la luz de las glándulas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la proliferación de las células neoplásicas. Ojalá que haya una, bueno, ya no hay más. Pero acá miren, acá sí pueden observar, ¿no?, estas células neoplásicas. ¿No? Proliferación, disminución de la luz. Entonces, ¿cuáles son los criterios primarios microscópicos? Alteración de la mucosa, submucosa y muscular. Mucosa y submucosa, por presencia de glándulas neoplásicas, es decir, que se caracterizan por lo que ya hemos señalado, los núcleos, todo eso. En segundo lugar, vamos a ver que estas glándulas infiltran la capa muscular y hasta la serosa. En tercer lugar, vamos a ver proliferación de neovasos, ¿no? Gran cantidad de neovasos, ¿no? Y en cuarto lugar, lo que vamos a poder observar fundamentalmente es que estas glándulas, ¿no?, la luz de las glándulas comienzan a desaparecer por la proliferación de las células neoplásicas al interior de las glándulas. Después vamos a encontrar linfocitos, histiocitos, fibroblastos por la marcada fibrosis, etcétera, etcétera. Pero son criterios secundarios. Los primeros criterios primarios microscópicos son los que hemos señalado hace un momento. ¿Ya? ¿Está claro? Bien. Vamos a pasar a la última lámina. A ver, Avendaño Ramírez, Analí, ¿está presente? Avendaño. Sí, doctor, presente. Preséntanos la última lámina, por favor. La última lámina, órgano colon, diagnóstico colitis amebiana. La tinción es hematoxicilina y eosina. Bueno, la amebiasis es una infección intestinal causada por un protozoario, que es la entamoeba histolítica. Alrededor del 10% de la población mundial presenta este protozoario. En el intestino, el quiste libera 4 trofozoitos que miden entre 20 a 30 milímetros y tienen un núcleo pequeño excéntrico. En la microscopía podemos ver que necrosis de la mucosa, también puede haber en la submucosa escasa reacción inflamatoria con macrófagos y plasmocitos. Los trofozoitos también pueden encontrarse en las zonas de destrucción. Y también se puede apreciar en la pared del colon un infiltrado linfohistocitario, que esto puede separar a las fibras musculares. Ya, está bien, está bien. Aviles, ¿está? Úrsula, ¿está presente? Sí, doctor, ¿me escucha? Sí, Úrsula. Para ver, ¿qué más? A ver, complementa algo más, para ver lo que ha dicho compañera Bendaño. Para ver. La lámina, el órgano es colon, la coloración es H, el diagnóstico colitis amebiana, ¿no? La colitis amebiana es un proceso inflamatorio infeccioso que está asociado básicamente a la presencia de la ameba histolítica. Macroscópicamente, ¿cómo se caracteriza un intestino con colitis amebiana? Bueno, más que todo inflamación, también se puede manifestar alternancia de colores, ¿no? De zonas hipercromáticas por presencia de necrosis. También tipo zonas ulcerosas, también vamos a ver los quistes, ¿no? De la entamoeba histolítica. Y bueno, Prácticamente, miren, muy aparte que la serosa es un colon, pues,
con marcada congestión, etcétera. A nivel de la mucosa, como ustedes han dicho, hay áreas alternas, ¿no? Alternas, ¿no? De eritema y tejido granuloso, o sea, úlceras. Pero son focos así, focos, ¿no? De tejido granuloso, úlceras y aspecto medio hemorrágico. A diferencia de la tuberculosis intestinal, en la tuberculosis intestinal se ve bandas, o sea, la pared de la mucosa o la pared intestinal se afecta por bandas, o sea, bandas así. En cambio, en la colitis amebiana son focos así, ¿no? Igual acá, ¿no? Son focos de tejido granuloso, de úlcera, ¿no? Entonces, esto es lo característico de macroscópicamente de la colitis amebiana. Son focos de tejidos granulaciones, así, múltiples focos, de color medio rojizo, gris oscuro, ¿no? De bordes bien irregulares, ¿no? Que se dan casi en toda la extensión de la zona afectada. ¿Sí? Entonces, macroscópicamente. Entonces, este es un criterio macroscópico que nos puede, a nosotros permitir, cuando estamos frente a un fragmento de colon, decir, esta es una colitis amebiana versus una tuberculosis intestinal, ¿no? Por la forma macroscópica. Microscópicamente, bueno, es lo que ya han dicho ustedes, ¿no? Padre, Úrsula, ¿qué puedes aportar más microscópicamente? ¿Cuáles serían los 4 criterios microscópicos que tú dirías que caracterizan a la colitis amebiana? Microscópicos, ¿eh? Microscópicamente. A ver. Podría ser la pérdida de la estructura del colon, o sea que no se... De la mucosa, está bien, está muy bien, está bien. O sea, hay una pérdida de la arquitectura de la mucosa colónica en sí, ¿no? Que se caracteriza por la presencia de zonas necróticas. O sea, miren acá no hay mucosa colónica conservada, ¿no? Bueno, no hay ¿cómo se llama? Vamos a ver si es que hay por acá, no. No. Ustedes acuérdense de la mucosa del colon, ¿no? Está constituido básicamente por glándulas, ¿no? Glándulas colónicas conservadas, ¿no? Cada uno con sus distanciadas, entre ellas un tejido conectivo, pero acá no. Hay una pérdida de la arquitectura de la mucosa colónica, ¿sí? La cual se traduce en la presencia de tejido de granulación, úlcera, hay destrucción de la mucosa, ¿no? Tejido de granulación. En segundo lugar, va a haber un denso infiltrado inflamatorio de tipo crónico y agudo, o sea, linfocitos, histiocytos, que infiltran hasta la serosa, inclusive. Esta es la cama muscular, pero se van hasta la serosa. Segundo criterio. Tercer criterio, vamos a encontrar áreas de necrosis, focos de necrosis, de tejido necrótico, básicamente, producto de la degradación de las células ulceradas. ¿Sí? Y en cuarto, eso es inclusive hasta la capa muscular, digamos. Y en cuarto lugar, lo que vamos a poder observar es que a nivel de esta zona, de la zona necrótica o de la zona de úlcera, en esta zona de ulcerada, vamos a encontrar estos de acá, ¿no? Los trofozoitos de la ameba histolítica. Una vez que encontramos en esta zona ulcerada los trofozoitos de la ameba histolítica, lo que vamos a poder decir que esta es una colitis de tipo amebiana. En sí. Colitis amebiana. Eso es lo característico. Ahora, después vamos a encontrar pues detritus celular, vamos a hematíes extravasados, ¿no? Algunos núcleos denudados, todo lo que es material, digamos, que se produce como lisis de esta tejido de granulación, ¿no? Entonces, pero esos son los 4 criterios microscópicos que caracterizan a la colitis amebiana. 1, hay una alteración de la arquitectura, digamos, de la mucosa, de la submucosa y de la muscular, que se caracteriza por la destrucción de la mucosa y el reemplazo de la misma por tejido de granulación o ulcerativo, que se extiende hasta la serosa inclusive. Primer criterio. Segundo criterio, denso infiltrado inflamatorio de tipo crónico y agudo. Todos los elementos que hemos señalado. En tercer lugar, vamos a encontrar tejido necrótico o necrosis multifocal, ¿no? En cuarto lugar, vamos a encontrar en la zona de ulceración la presencia de estructuras trofozoíticas de la ameba histolítica, que son
característico, ¿sí? Entonces, ya después de detritus celular, hematitis extravasados, núcleos denudados, eso lo vamos a encontrar en la zona de ulceración. Entonces, en conclusión, cuando ustedes tengan la presencia clínica, cuando sospechen clínicamente que un paciente es portador de una colitis crónica, no saben qué, colitis crónica inespecífica, le hacen su colonoscopía, encuentran estas zonas, ¿no? Zonas de tejido granulación, ulceradas, focos, múltiples focos. Ah, ya, perfecto, pucha, este es patoneumónico, colitis amebiana, colitis, ¿no? Sacan biopsias de acá, de la zona de límite, de la zona normal, de la zona del límite y de la zona ulcerada, y histológicamente vamos a poder encontrar esta acá. Lo hacemos a 40 aumentos, encontramos las estructuras trofozoíticas y el diagnóstico ya está dado, colitis amebiana. Eso es lo característico, lo clásico, ¿sí? Para hablar de colitis amebiana tengo que ver el trofozoito por si acaso, ¿no? Si no lo vemos, no lo encontramos, en muchos de los casos no se encuentran, podemos hablar de una colitis crónica inespecífica, ¿no? Severa, moderada, etc. Entonces, pero tenemos siempre que encontrar el agente etiológico, ¿sí? En este caso la ameba, ¿no? El trofosito ameba. Bien, eso es lo característico de esta lámina, ¿no? Básicamente. ¿Alguna pregunta, algo? ¿Algo que no ha quedado claro? ¿Sí? Una pregunta, doctor. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de una, pero no se relaciona con el tema ya. En el caso de un pólipo en la vesícula, ¿es necesario extirpar la vesícula o? Porque había escuchado que la mayoría de pólipos son benignos, creo. O se hace por prevención, se extirpa. Esa es mi pregunta. Es que generalmente cuando encuentran un pólipo de vesícula biliar, por ejemplo, pueden encontrarlo de dos maneras. Una por ecografía, ¿no? Y si es ecografía, lo que hace el ecografista, pólipo vesicular, pólipo hiperplástico, por ejemplo. Entonces, eso ya depende de dos cosas. Depende del criterio del cirujano y depende de la sintomatología que presenta el paciente. Entonces, desde un punto de vista ecográfico, los pólipos tienen una estructura, una característica, pero también los pólipos neoplásicos, o sea, los pólipos atípicos, ¿no? Porque no hay pólipos neoplásicos, sino atípicos, que podrían ser un adenocarcinoma, tienen otra característica. Ahora, ahí tiene que ser la correlación, ¿no? Si el médico ve que el paciente está bajando de peso, que hay otras características clínicas que me hacen sospechar, ¿no? Que probablemente sea algo maligno, sí es característico sí es, digamos, que recomendable que se haga una colecistectomía, ¿no? ¿Por qué? Ahora, si sale benigno, bueno, pues prácticamente y el paciente de repente tiene cálculos, etcétera, bueno, está un poco justificado la colecistectomía, ¿no? Pero va a depender mucho, o sea, no necesariamente porque tiene un pólipo le van a quitar la vesícula, no, tienen que correlacionarlo con la clínica, el tamaño, inclusive el pólipo, y correlacionar básicamente con la clínica, ¿sí? Cuando hablo de la clínica me refiero a que si tiene signos y síntomas de probable alguna neoplasia, ¿no? Entonces tienen que ver. Pero no necesariamente, hay algunos pacientes que, por ejemplo, tienen un pólipo, el cirujano está convencido que es un pólipo hiperplásico, no es maligno, no hay problema, ¿no? Control, le dicen, ¿no? Control. Si ven que eso comienza a crecer, ya saben que no, hay que extirpar la vesícula. En la mayoría de los casos, lo que yo he podido observar es que cuando encuentran un pólipo de vesícula biliar, la mayoría de cirujanos se van por la cirugía. Recomiendan la cirugía. Y si a eso le agregan pues, que el paciente pues, tiene, digamos, cálculos biliares, o tiene barro biliar, o tiene una vesícula engrosada, etcétera, etcétera, ellos recomiendan de cajón la cirugía, ¿no? Sí. ¿Alguna otra pregunta? Bien, muchachos, entonces vamos a quedarnos ahí el día de hoy. Doctor. ¿Sí? Doctor, disculpe, buenas tardes. Yo también le iba a preguntar justo por el pólipo vesicular. Si es que se encontró de manera incidental, ahí voy a cerrar mi ventana.
Si se encontró de manera incidental y no tiene ninguna clínica, o sea, no hay dolor, no hay náuseas, no hay absolutamente nada, el control se tendría que hacer ¿en cuánto tiempo? Generalmente ellos dicen control en 6 meses, ¿no? Control en 6 meses, ¿no? O sea, encuentran un pólipo, control en 6 meses. Entonces, si a los 6 meses ven que el mismo pólipo no ha crecido, está ahí y no tiene ninguna sintomatología, porque, ojo, muchas veces los pólipos sí presentan sintomatología clínica. O sea, el paciente a veces, pues, tiene ciertos, digamos, problemas vesiculares, a veces tiene, digamos, como una especie de dolor, ¿no? Entonces, tienen que correlacionarlo bastante con la clínica, ¿no? Pero siempre el control es a 6 meses, ¿no? Cuando ahí presentan pólipos pequeños, menor de 0.5 centímetros, o sea, medio centímetro, ¿no? Ahora, pero si ese pólipo que ya comienza a crecer, ¿no? A los 6 meses ven que ha crecido algo, no, saben que recomiendan sacarlo, un poco más que todo para estudiarlo, ¿sí? Porque algunos pueden hacer polipectomía, ¿no? Pero es bien difícil, pues casi nadie hace polipectomía de vesícula biliar, ¿no? Porque es un poco complejo, ¿no? Mejor. Ahora, la vesícula biliar, muchos dicen que prácticamente es como una especie de un tacho de basura que tiene los seres humanos, ¿no? Que de una u otra manera, pues su función de la vesícula biliar es de almacenar residuos, ¿no? De desechos que produce el hígado, etcétera. Muchos dicen eso, muchos cirujanos, y por lo tanto dicen, no, hay que hacer su colecistectomía. Entonces, hay varios criterios, ojo, ¿no? O sea, no es que encuentre un pólipo pequeño y al toque hago la colecistectomía, no, sino observar, crece, hay que sacarlo para estudiarlo, ¿no? Y si a eso le agrega que tiene cálculos o barro biliar, etcétera,